Desde las instalaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola en La Molina, les damos la bienvenida a la 11ª edición del Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Esta es nuestra cobertura. Síganos. Él es abogado, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, secretario de redacción, encargado de la Revista Peruana de Derecho Público, docente universitario en las especialidades de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional, y representante del Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante la Comisión Técnica Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación. El doctor Dante Paiva va a desarrollar el tema la Escuela Peruana de Derecho Constitucional, y lo recibimos también con un caluroso aplauso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, distinguidos asistentes, queridos colegas. Antes que nada, excusarme por la tardanza. Estuvimos en la mesa número 8, pero ya estamos aquí, prestos para exponer nuestra investigación. El título de esta investigación es relativo a la tesis que elaboramos para el grado de doctor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta fue sustentada, defendida este año y obtuvimos el grado respectivo, pero todo parte de un asunto. Estamos próximos a conmemorar el bicentenario. Nuevamente se va a poner sobre el tapete qué ha logrado el país otra centuria, desde 1921. Y desde mi perspectiva, considero que uno de los puntos que en nuestra especialidad, lo jurídico y lo constitucional, se ha forjado en nuestra patria en los últimos 20 y 30 años, una escuela peruana de Derecho Constitucional. ¿Por qué decimos que hay una escuela? Otras disciplinas podrían decir, nuestros amigos de penal, nuestros amigos de civil, es necesario hacer énfasis a que hay una escuela, y lo más importante y lo que hemos tratado de determinar en nuestra investigación, ¿qué elementos definen una escuela? Bueno, en primer lugar, tenemos que señalar que estamos ya a menos de 5 años del bicentenario, y como tal es indispensable hacer un recuento, cuánto se ha logrado de parte de nuestra patria, pero no solo como Estado, como gobierno, sino como ciudadanos, como académicos o como trabajadores. ¿Qué estamos logrando después de casi 2 siglos? Y al respecto me permití revisar algunas fuentes, y dentro de ellos encontré el prólogo que hizo el doctor Domingo García Belaúnde en el año de 1990 al libro Derechos y Garantías Constitucionales del doctor Julio Ortecho. Y allí categóricamente nuestro maestro Domingo García Belaúnde dijo: no hay ni ha habido, por lo menos en este siglo, una escuela constitucional peruana. Leer eso me impactó mucho, porque Domingo García Belaúnde es el constitucionalista por antonomasia de nuestra patria, pero lo escribió en los años 90, y precisamente él señaló: no ha habido escuela, lo que ha habido en el Perú es un movimiento. Y estableció cuáles son las diferencias entre la escuela y el movimiento, resaltando que el movimiento es una organización un tanto más dinámica respecto de una escuela donde hay un rigor académico doctrinal, y la comunidad de maestros con discípulos sigue una disciplina. Bueno, desde mi perspectiva, y como lo sustentamos en esa ocasión, dijimos: es cierto, en el Perú ha habido un movimiento, pero ese movimiento estuvo hasta mediados de los años 90, todo el siglo XX. Para el siglo XXI decimos:
se ha formado una escuela peruana de derecho constitucional. Pero ¿sobre la base de qué formulamos estos presupuestos? Bueno, hemos revisado diferente bibliografía, entre ellos el profesor Castanto Beñas y también otros importantes tratados sobre introducción al derecho que nos dan cuenta de diferentes grupos académicos en materia jurídica. Por ejemplo, el justnaturalismo, el idealismo neocrítico, la concepción del derecho como producto de la conciencia del pueblo, el inmortal Savigny, entre otros grupos académicos que también fueron considerados escuelas en su momento. Y la pregunta aquí, recordando la escuela histórica, la escuela del derecho libre, ¿podemos decir que en el Perú se ha formado una escuela de derecho constitucional? ¿Qué hay en una escuela para que se le reconozca como tal? La perspectiva del recordado maestro Eduardo Couture, también el libro de Castán y otros autores, nos dicen que principalmente para que haya una escuela hay tres elementos. Por un lado está la doctrina, por el otro tenemos a los maestros y por supuesto están los discípulos, los que garantizan que la escuela se desarrolle y pueda ir germinando. Domingo García Belaúnde es muy claro que en el siglo XVIII y XIX en el Perú aún no podía hablarse de escuela, sobre todo porque solo habían intentos académicos. La figura más próxima a constituir una escuela recién se da en el siglo XX en materia constitucional y lo encarna el más grande constitucionalista de ese siglo, Manuel Vicente Villarán. En el siglo XIX, dice, en materia constitucional no había escuela, pero sí quien se animó a formar una escuela, no en lo constitucional sino en lo académico, pudo haber sido Bartolomé Herrera. Son reconocidos los discípulos de Bartolomé Herrera, casi todos le contradijeron, entre ellos el legendario José Gálvez, un mártir de nuestra disciplina, pero de ahí no hay más. Entonces, desde nuestra perspectiva y tomando el tratado de 1928, la Convención Americana sobre los Estados de 1928, que estableció que hay 4 elementos para definir que hay un Estado, esto es población permanente, territorio determinado, tiene que haber también un gobierno, pero lo que señaló justamente ese tratado, esta Convención Americana de 1928, es que el Estado o el grupo pueda entrar en relación con otros. Esos son los 4 elementos del Estado, desde esta perspectiva del tratado. Tomando esa figura, establecí en la investigación que deberían haber 4 elementos para que se defina una escuela en nuestro tiempo. ¿Cuáles son esos 4 elementos desde la perspectiva que hemos analizado para decir de que hay una escuela, en general una escuela? Primero, los discípulos. Los discípulos que vienen a ser como la población permanente de un Estado. Luego está la familia jurídica. Esto nos viene a representar el territorio, ubicarnos en el espacio-tiempo, porque cada norma, cada tendencia, cada idea va a responder a un contexto en particular. Entonces, el elemento que podría asimilarse como el territorio en un Estado, para el caso de una escuela, es la familia jurídica a la cual pertenece este grupo académico. Luego está los maestros y la doctrina, a lo cual he equiparado como el elemento gobierno, a los maestros y la doctrina. Y luego está el reconocimiento internacional. El reconocimiento internacional que viene a ser el elemento capacidad de relacionarse con los demás estados. ¿Por qué incidí en esto? Hay una particularidad, tenía unas diapositivas, bueno, no se pueden proyectar, pero todo lo tengo bien claro en la mente. En el libro Derecho Constitucional del doctor César Landa Arroyo, Estado Democrático y Tribunal Constitucional, en su 3ª edición, Pablo Lucas Verdú, el reconocido constitucionalista ya extinto español, cuando prologa su libro, concluye diciendo expresamente, y pueden revisar la 3ª edición de Palestra Editores, que la obra de Landa Arroyo que estaba publicando hacía, de alguna forma u otra, relucir a la Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Usó esa frase. No dijo movimiento, no dijo el doctor Landa y su universidad, no dijo. Esta obra rememora o saca lustre a la Escuela Peruana de Derecho Constitucional.
hay una afirmación allí de Pablo Lucas Verdú. Luego revisamos más bibliografía y un evento clave relacionado con este último elemento del reconocimiento internacional. El 10º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que impulsa el Instituto Iberoamericano. El último tuvo lugar en febrero de este año, estuvimos allí conmemorando el centenario de la Constitución de Querétaro. Pero en el 10º Congreso que se llevó a cabo en el Perú, en la sede de la PUC, precisamente a las autoridades del instituto mexicanos, el doctor Ferrer MacGregor, el doctor Fixamudio y por supuesto Diego Valadez, el actual presidente del instituto, todos ellos se refirieron, y lo pueden revisar en las crónicas del Congreso publicada por el Tribunal Constitucional, que lo que se había logrado en ese Congreso que llevado a cabo en el Perú no hacía más que reafirmar lo ilustrativo, pero más que todo lo aleccionador y ejemplificador que era la Escuela Peruana de Derecho Constitucional. España, México, decían, hay una Escuela Peruana de Derecho Constitucional, pero ¿y dónde están las bases o el sustento? Tomé estos 4 elementos y sobre la base de ello es que hemos desarrollado, la tesis tiene más de 300 páginas, pero hemos tratado de condensarla en estas 20, en referir a las manifestaciones de esta escuela. Y una de estas manifestaciones es precisamente la organizadora de este congreso, de este 11º Congreso, y nos referimos a la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Este órgano de élite que propiamente congrega a todo profesor, a todo académico con vocación constitucional, viene a ser el órgano donde ubicamos a la doctrina, donde ubicamos a los maestros, donde ubicamos a los discípulos, propiamente la autoridad y la población. Y no hablo solo por quedar bien con la asociación a la cual me acabo de integrar, no es por eso, sino porque los méritos de la asociación son grandes. Se forja en los 90, una década complicada para el constitucionalismo en el Perú. La asociación impulsó comunicados sobre diferentes leyes cuestionadas de los 90, como la infame ley de interpretación auténtica. La asociación impulsa desde su creación a la Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional, que tiene más de 50 libros. Entonces, ¿es esa organización acaso no un referente para todos los cuerpos y especialidades académicas de nuestro país en lo jurídico? Considero que sí, y propiamente esta asociación es una de las manifestaciones de la escuela. Se forma con los fines de fomentar el estudio del derecho constitucional, organizar y promocionar también las actividades en torno a nuestra disciplina, pero la biblioteca es uno de sus grandes logros. No solo la biblioteca, también está el Boletín Peruano de Derecho Constitucional, que lo pueden descargar de la página web Domingo García Belaunde. Tiene 4 ediciones hasta ahora, esperan sacar más, pero ahí se da cuenta de todos los trabajos, de todas las tareas que se ha desarrollado a partir de la asociación. Por supuesto también la asociación la consideramos como un eje porque propiamente se ha incluido el primer congreso, lo dice el gran profesor Luis Sáenz Dávalos, fue una iniciativa privada en la década de los 80, estudiantes sobre todo de San Marcos y Católica. Pero ya de ahí la asociación constituida en los 90 pasaría a intervenir activamente en el desarrollo de los siguientes congresos, que ya estamos llegando a la 12ª de congresos. Pero no se trata de cantidad, sino sobre todo de calidad, mantener el interés, fomentar la investigación en este punto, y muchas de las actas que ustedes pueden revisar de los congresos anteriores dan cuenta de importantes propuestas e iniciativas, todas ellas vinculadas a nuestra disciplina. Luego tenemos el reconocimiento que hace un momento les decía, dado en torno al 10º Congreso Iberoamericano llevado a cabo en el año 2009, Jorge Carpizo, Héctor Fixfierro y el profesor Diego Valadez, me permito referirlo, decía, ¿no?, el doctor Diego Valadez, en el Perú de nuestros días se advierte la pujanza de una admirable escuela de derecho constitucional. La frase es clara y el mérito es propio. Y no se trata de decir, los constitucionalistas son un grupo muy destacado, ¿no? No se trata de mirarlos con envidia o con celos, sino al contrario, decir, tenemos a un grupo académico que está sacando la cara por el país. E invitamos a los civilistas, a los administrativistas, a que también puedan institucionalizarse, no para que sean iguales, porque comparar no es propicio,
sino para demostrarle al mundo que, a pesar de los problemas y este contexto adverso que estamos viviendo estos últimos meses y semanas en nuestro país, aún hay la intención de sacar adelante con justicia, con libertad y, por supuesto, basados en el respeto a las bases elementales del constitucionalismo a nivel mundial. Para ir terminando, otro elemento de la escuela, está la asociación, pero también considera el Tribunal Constitucional. Algunos dirán, pero si es el órgano de impartir justicia, es que el Tribunal Constitucional ha rebasado su labor jurisdiccional. Nos decía el presidente Manuel Miranda Canales, es un órgano político, es un órgano autónomo, es un órgano jurisdiccional, correcto, pero también es un órgano docente. Y para ello nos remitimos a el Centro de Estudios Constitucionales, que bajo la dirección del doctor Gerardo Eto Cruz y ahora bajo la dirección del doctor Carlos Ramos Núñez, ha desarrollado una continua y muy vital tarea de preparar y sobre todo difundir la ciencia constitucional. Y en este último tramo, por un lado tenemos a los años anteriores con el doctor Eto Cruz y el desarrollo de la revista peruana de Derecho Constitucional del Tribunal Constitucional, la revista peruana, que ya lleva 9 ediciones, todas ellas descargables por internet, no se cobra, la idea es difundir el conocimiento libremente, pero también está una serie de volúmenes especializados de diversos tratadistas y por supuesto profesores visitantes, y uno de los últimos logros de la gestión del SEC con el doctor Ramos Núñez ya es la publicación de la Biblioteca Peruana del Bicentenario, la Biblioteca de Derecho Constitucional, que encontramos ya 5 volúmenes. El primero, el que inauguró esta colección, que les invito a leerla, es el libro de Toribio Pacheco, Cuestiones Constitucionales, un libro capital para todo especialista o todo aficionado también, ¿por qué no?, de esta disciplina en nuestra patria, con estudio preliminar del doctor José Palomino Manchego, que, dígase de paso y con todo el cariño, fue mi asesor en esta investigación. Por supuesto sigue también el libro de Luis Felipe Villarán. Está también el libro de José María Quimper, Derecho Político. También encontramos la tesis de abogada de la doctora, la primera mujer que forma parte de esta colección, Ela Dunbar Temple, El jurado en el Perú, que la pueden descargar, una tesis brillante, asesorada por incluso el Fray Dintilac, el fundador de la PUC. Pueden revisar esa tesis gracias al Tribunal Constitucional. Dígame si no hay un ánimo, dígame si no hay un trabajo inspirado en el constitucionalismo, gracias a este otro grupo que viene a representarlo, el Centro de Estudios Constitucionales, que a la luz de la investigación que desarrollamos, la asociación nos recuerda a otro organismo que surgió de un grupo privado, no público, no el Estado, un grupo privado, que trató de difundir y defender las ideas de un país fuerte, vigoroso y un país donde se requiere mucho trabajo. La asociación, que surge a fines del siglo XX, nos recuerda a lo que fue la Sociedad de Amantes del País. Eso señalamos en la investigación, porque así como la Sociedad de Amantes del País impulsó el Mercurio peruano, la asociación impulsó la Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional y el boletín de la asociación. Estuvo conformada por hombres libres con la única vocación, no con celos, no con envidias, sino de generar, integrar y confraternizar, que en nuestra disciplina, que a veces un tanto belicosa de los, con todo respeto, profesionales, es difícil llegar a acuerdos, pero se logró, se inspiró a eso. Y como esta cuestión ha ido creciendo, no podemos dejar de mencionar que las bases desde nuestra investigación de la escuela se encuentran en el pensamiento, son varios los académicos que en el siglo XX intervinieron, pero hemos considerado a 2 capitales y ya mereceríamos tal vez otros espacios para hablar sobre ello, que no puedo dejar de mencionarlos, que me remito a Víctor Andrés Belaúnde y a Manuel Vicente Villarán, a quienes hemos considerado los pilares de lo que en el siglo XX se fue formando, pero en el siglo XXI aparece la Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Para terminar, la otra gran manifestación, y con esto cerramos nuestra exposición para no abusar del tiempo y la paciencia, es el trabajo de Domingo García Belaúnde, al cual hemos denominado el capo scuola de este grupo denominado la Escuela Peruana de Derecho Constitucional. De formación jesuita, como nos comentó el día de ayer en la inauguración, recordando a sus maestros del Colegio La Inmaculada.
con una vasta producción bibliográfica, pero que él nos comentó en justamente el grado académico que intervino como jurado, que él ingresó a enseñar Derecho Constitucional cuando esta disciplina no era lo más llamativo. Es más, en un contexto donde todavía los militares en la década de los 70 estaban en el poder, él se animó. Él tal vez nos decía, no pensé que iba, pasado las décadas, a tener tanto desarrollo esta disciplina. Y él, que es un hombre que esquiva las lisonjas, pero como le digo, maestro, no es lisonja, es justicia. Reconocer que su trabajo, su inmensa preocupación por sus discípulos y también por la calidad académica, le dan luz de la escuela, y es el peruano, con todo respeto de mis colegas, que es reconocido, es el referente constitucional del Perú en México, en España, en toda Europa y en Iberoamérica, es Domingo García Belaúnde. No en vano fue el peruano que participó en la fundación del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en los años 70 en Argentina. Y él, como nos contaba en ese primer congreso que luego se daría sobre la base del instituto, yo fui a escuchar, yo no fui a tal vez a ser ponente o exigir quiero hablar, no, fui a escuchar porque necesitaba aprender. Y esa humildad de Domingo, que los que lo conocemos de cerca con toda confianza y respeto también, nos inspira. Y por eso, para ir terminando, me permito leer lo que Francisco Miro Quesada Rada, que ayer hizo uso de la palabra, refirió sobre Domingo, del doctor Domingo García Belaúnde, en un artículo que está en internet, todavía lo pueden revisar. Se titula 70 Domingos, publicado en el año 2014, a sazón de los 70 años de nuestro maestro. Y nos dice expresamente: el aporte de Domingo García Belaúnde, nieto de uno de los intelectuales más brillantes de la generación del 900, Víctor Andrés Belaúnde, al derecho constitucional es de suma importancia y constituye un hito entre la generación de constitucionalistas que lo antecedieron, como Raúl Ferrero Rebagliati, José Pareja de Pasoldán y Darío Herrera Polsen, con la nueva generación de constitucionalistas. Y por eso cerramos nuestra exposición llamando a la atención de revisar el trabajo de Domingo García Belaúnde, que él lo ha puesto a disposición de cualquier persona gracias al internet. En su página web, busquen en Google Domingo García Belaúnde, toda su bibliografía está disponible para descargar. No hay que esperar a que nos vendan el libro, él lo pone libremente, también para que lo cuestionen, por supuesto. El impulso de la revista peruana de Derecho Público, que tengo ahora el honor de participar como encargado de secretario de redacción. Pero lo que decía también en su momento los académicos que integraron el libro Homenaje a Domingo García Belaúnde, publicado hace unos pocos años en el Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, es que es el mejor representante del constitucionalismo peruano, las cosas decirlo como son. Y particularmente cierro mis ideas evocando Ortega y Gasset, y es que Domingo García Belaúnde representa la vocación materializada en nuestra disciplina, pero una vocación inspiradora, una vocación que congrega y que también, reconocerlo por supuesto, y evocando el Evangelio de San Mateo como el siervo que puso sus talentos a ser fructíferos, fue recompensado por su amo, y no como aquel siervo desganado y flojo que escondió sus talentos. La parábola que encontramos en el Evangelio de Mateo nos recuerda a Domingo, el hombre que da sus talentos para que fructifiquen y nos beneficiemos todos. Muchas gracias por su atención.